Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Otros acentos, con Mavi Aldana. De lo más casero, bienvenidos a Otros acentos y saludos para todo el mundo, para todos los que lleguen ahora a la sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España, aquí a Radio Nacional. A esta hora acudimos puntuales a nuestra cita diaria con ustedes, en la que les queremos hacer una propuesta diversa de contenidos. Vamos a estar hoy en Tánger, hasta donde nos va a llevar el escritor Leopoldo Ceballos a través de su libro Historia de Tánger, Memorias de la Ciudad Internacional. Vamos a saber también cosas de aquel Tánger tolerante del siglo XX, donde vivió Leopoldo Ceballos durante 25 años. Nos vamos a una de las ciudades más emblemáticas de los escritores de novelas de todo tipo, desde espías o artistas. Nos vamos allí, a Tánger, esa ciudad al norte de Marruecos, que siempre se nos ha presentado como una ciudad seductora para gente muy variopinta, muy diferente, muy diversa. Y sobre ella, sobre su historia, sobre todas esas cosas que esconde al público turista de fin de semana, que van así rapidito, ¿no?, desde España al menos para visitarlo, pues es de lo que escribe Leopoldo Ceballos en este libro que tenemos aquí bajo el título Historia de Tánger, editado por Almuzara. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Bien? Pues muy contento de estar aquí con vosotros, ¿no? Y sobre todo de que estéis hablando de, como decía este gran escritor, de mi libro, ¿no? Tánger no tiene muchas historias que contar, es una historia en singular, la de su libro. No, tiene muchísimas historias de contar. Además, Tánger tiene una historia antiquísima, viene de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de los árabes, españoles, portugueses, de los mismos marroquíes, por supuesto. Y luego ya tiene, a partir del momento que es capital diplomática de Marruecos, tiene una historia riquísima, intensísima. Y posteriormente ya, pues a principios del siglo pasado, pues se llega al Estatuto de Tánger, que le da la internacionalidad a la ciudad. Bueno, no en vano estuvo y vivió allí 25 años de su vida. Yo estuve viviendo en Tánger, mis padres vivían allá. Pasé en la mayor parte, prácticamente toda mi niñez y gran parte de mi juventud en Tánger, y tengo unos recuerdos imborrables. Era una ciudad realmente excepcional y que actualmente posiblemente ya se ha confundido lo que era la ciudad en realidad con el mito, y es lo que intento posiblemente describir en mi libro, intentar deslindar lo que es el mito de la realidad de Tánger, ¿no? Llegó allí con solo un año, ¿no? Era prácticamente un año. ¿Era militar su padre, no? No, mi padre era funcionario, estaba en Alcázar Quibir y tuvo que salir de allí cuando se inició el alzamiento, y yo llegué a Tánger con un año, y desde entonces tanto mi padre, por supuesto, como yo estuvimos viviendo allí, mis hermanos, ¿no? Claro. ¿Y los primeros recuerdos de la ciudad cuáles son? ¿En qué barrio vivía de Tánger? Yo vivía en uno de los barrios modernos de Tánger, en el Boulevard Anteo, que actualmente se llama Mohamed V. Es la prolongación del Boulevard Pasteur. Era un sitio maravilloso porque tenía enfrente de la casa, tenía una huerta que se llamaba la Huerta de Marchena, que desgraciadamente ahora mismo en este momento ha desaparecido. Yo estoy hace poco tiempo en Tánger y desgraciadamente he visto que todo eso se va absorbiendo por las construcciones, ¿no? Y es una lástima, pero es lógico, porque Tánger necesita expansión, ¿no? Y Leopoldo Ceballos, en el libro, en esa historia de Tánger, cifra el apogeo de la ciudad en los años 50. Más o menos 15, 14 años tenía Leopoldo en ese momento, y seguramente ese recuerdo tiene mucho que ver con su adolescencia, pero claro, este libro se escribe desde un punto de vista bien distante, desde el punto de vista de un adulto con muchos años de distancia, ¿no? Por eso lo he subtitulado Memoria de la Ciudad Internacional. Pues yo tenía entendido que era necesario hacer una especie de memoria de lo que Tánger había sido en realidad. Que ya no lo es. Que ya no lo es, pero
el embrión de la Tánger actual es el Tánger antiguo, sin lugar a dudas, igual que el del Tánger mío, del Tánger internacional, lo fue el Tánger anterior, la ciudad diplomática, la capital diplomática. ¿Cuál sería la foto de esa ciudad? ¿Cómo la foto? De aquella ciudad diplomática, de aquella ciudad internacional, esa memoria. Esa memoria Sus recuerdos. Si podemos hacer una foto radiofónica ahora mismo, es complicado, ya sé, pero... Sí, yo creo que fundamentalmente es las instituciones, las grandes instituciones, la parada o el desfile del Mendub junto con sus súbditos atravesando desde el Zoco Grande hasta la gran mezquita del Zoco Chico para la oración de los viernes. Posiblemente es una de las memorias que más guardo Acaba de hablar hace un momentito del mito de Tánger dentro del libro. Sí. Yo no sé si se refiere a la libertad religiosa o a la convivencia de religiones de una manera pacífica, a la bonanza económica que tenía. No, yo creo que el mito fue creado por una serie de escritores de primerísima fila que fueron a Tánger, entre ellos fundamentalmente Paul Bowles, y al que le siguieron inicialmente su mujer, Jane Auer, y luego otros escritores y pintores de primerísima fila como pudieron ser Tennessee Williams, Gore Vidal, Jean Genet, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos escribieron, conocieron Tánger, vieron cuáles eran las ventajas que tenían para ellos esa ciudad y escribieron al mundo entero sobre cuáles eran las características, las bellezas, las posibilidades que tenía esa ciudad. Entonces se fue creando poco a poco una imagen un poco etérea que, unida a otras realidades que son la existencia de una ciudad en la que se desarrolló enormemente el espionaje, por otra parte una ciudad en la cual hubo un cierto contrabando, un considerable contrabando, una ciudad que era en parte libertina, bastante libertina en algunos aspectos. Todo ello creó un mito que en verdad es realidad en parte, pero no en la otra parte, porque la otra parte de Tánger, la que yo recuerdo con más nostalgia, es la Tánger cultural. Tánger tenía un desarrollo cultural enorme. Nosotros vivíamos en los años 50, cuando desgraciadamente aquí en España había tantísima miseria, o en Europa, porque todo esto es después de la Guerra Mundial. Pues Tánger era un oasis de paz, era un privilegio vivir en Tánger. Teníamos un desarrollo cultural sensacional, era una sociedad cosmopolita donde se hablaban diferentes idiomas, donde vivían gente de diferentes etnias, de nacionalidades, religiones, etcétera, culturas, etcétera, ¿no? Y eso, entonces era un crisol especial lo de Tánger, que ha desaparecido. Tánger fue una ciudad excepcional que nunca se volverá a repetir. Es prácticamente imposible que se vuelva a repetir. Hablamos en otros acentos en Radio 5 y Radio Exterior de España, aquí en Radio Nacional, con Leopoldo Ceballos, autor del libro Historia de Tánger. Nos está permitiendo viajar a esa ciudad de hace ya algunos años a través de este libro que ha editado la editorial Almuzara. Me contaba Jesús, comentábamos en la redacción, Jesús, Sebastián y yo, hace un momentito que Casablanca, la película Casablanca se iba a haber rodado en Tánger, ¿es verdad? Totalmente cierto. Y no en Casablanca, como se no rodó. En Casablanca, y además, por ejemplo, el bar de Rilke en Casablanca, sí, el de Humphrey Bogart, pues parece ser que era el bar del Minsa. El Minsa es el hotel mejor de Tánger, ¿no?, que había sido construido en 1935. Además, la película Casablanca no se podía desarrollar en Casablanca, porque todos los elementos que aparecen en esa película ocurrían en Tánger. Ocurrían en Tánger. Sí, lo que decía el espionaje, todo Eso es en el año, eso se produce en los años 40-45, durante la ocupación española, que estaban ahí los alemanes, que estaban los ingleses, los franceses, que la
administración y la policía más o menos estaban en manos de los franceses y de los españoles, ¿no? ¿Y por qué entonces se rodó en Casablanca y no en Tánger? Bueno, yo creo porque no era comercialmente válida la palabra Tánger en aquel momento, porque Tánger estaba ocupada en aquel momento por Franco, ¿no? Posiblemente fue por ese motivo. Y porque poco tiempo después, me parece que fue al mismo tiempo que se produjo el desembarco de los ejércitos aliados en las costas marroquíes y querían darle propaganda justamente a Casablanca. A Casablanca. Pues sí. Fíjate lo que ha sido. Pues sí. Lo que habría sido entonces, ¿no? Una ciudad que también ahora, curiosamente, tiene como zona, volviendo a la actualidad, dejamos un momentito el libro y esas memorias, tiene curiosamente el norte como zona más pobre, cuando es al contrario en todos los demás países, ¿no? Es el sur. Hoy exactamente no creo que sea así. Yo no me conozco muy bien Marruecos, pero yo no creo que actualmente el norte de Marruecos sea lo más pobre de Marruecos. Es decir, durante un tiempo lo sí, fue, durante como mucho castigo, tiempo lo fue, posiblemente por castigo, como dices. Pero yo creo que en los últimos 15 años se ha realizado un esfuerzo extraordinario por parte de el actual gobierno marroquí, del rey Mohamed VI, y se está construyendo un puerto cerca de Tánger, el Tánger Med, que puede ser el más importante de África y uno de los más importantes del Mediterráneo. Es decir, que Marruecos no es tan pobre hoy día la parte norte como hace 30 o 40 años. Afortunadamente. Sí, una ciudad, Tánger, que vio pasar 2 guerras mundiales, la guerra civil en España, pero la que no tocó ninguna de estas contiendas. Solo la influencia ideológica, tal vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ser esto? Bueno, pues pudo ser porque en Tánger estaba gobernada. Primero es que en una entrevista así es difícil contar la historia de Tánger. Porque lo que tienen que hacer es leer el libro. No, por eso hace falta leer el libro. Claro. Hace falta leer el libro. Pero hacemos unos apuntes fundamentalmente, volviendo a eso, Tánger, en el Acta de Algeciras se establece, el Acta de Algeciras, que es en 1906, se establece clarísimamente que Tánger será siempre una ciudad neutral. Y entonces es ciudad neutral durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, durante el tiempo de la ocupación española también, ¿no? Es decir, que Tánger fue siempre como un balcón, estuvo viendo las guerras. Nosotros, yo recuerdo todavía los aviones americanos y franceses luchando contra los italianos y los alemanes en el estrecho de Gibraltar. Esto es una cosa que todos los tangerinos de mi edad lo recuerdan, ¿no? Es decir, Tánger supo mantener esa neutralidad gracias al hecho que en su comité de control y en su gobierno ejecutivo era el gobierno ejecutivo del comité de control, estaban los representantes de todos los países involucrados en las distintas guerras, ¿no? Por eso ese posiblemente sea el motivo fundamental, ¿no? ¿Y qué hay de verdad o de leyenda o de mito? Que hablaba de mitos Leopoldo Ceballos hace un momentito. En que esa ciudad en que Tánger fuera cobijo de exiliados políticos, de toda ideología, de vividores exagerados, de espías o de contrabandistas. Eso es totalmente cierto. Es decir, existían 2 o 3 Tánger. Uno de los Tánger era el que estaba lleno de contrabandistas. Contrabandistas es totalmente cierto. El contrabando existía en Tánger como consecuencia de que la importación casi libre de impuestos se producía en Tánger y de allí salía hacia España, hacia Sicilia, etcétera. Entonces había, por ejemplo, Lucky Luciano estuvo viviendo en Tánger, el mafioso Lucky Luciano estuvo viviendo en Tánger. Se dice que estuvo viviendo en Tánger. Luego exiliados en Tánger ha habido empezando por los moriscos, y también los judíos que fueron expulsados de España. Luego posteriormente a finales del siglo XIX, llegaron españoles pobrísimos, llegaron allí no como exiliados, sino buscando trabajo. Sí. Luego posteriormente a principios del siglo XX llegaron los rusos. Posteriormente, los judíos atemorizados por lo que ocurría en Austria y en y todo Alemania. El mundo era bien recibido allí. Todo el mundo era bien recibido en Tánger. Entonces, poco a poco se fue creando una ciudad de exiliados, de refugiados, pero al mismo tiempo la riqueza de Tánger llamó y trajo a una cantidad de profesionales de primerísima fila.
Porque Tánger, el ensanche del punto de vista de inmobiliario de Tánger lo hicieron arquitectos españoles y franceses de primerísima fila. En Tánger vivieron intelectuales de gran valor. Por ejemplo, recordemos que estaba yo pensando que voy a estar mañana en Andalucía. El primer presidente de la comunidad autónoma andaluza es un tangerino, es Plácido Fernández Viaga. Es decir, en Tánger se han producido una serie de elementos culturales enormemente importantes. Una cosa, ¿por qué? Bueno, me lo discutía un poquito Leopoldo Ceballos. Yo amo la ciudad, me gusta, he viajado siempre que he tenido ocasión a Tánger, como seguramente mucha gente que nos escuche ahora, y si alguien nos oye por Radio Exterior en otro lugar y pasa por aquí, pues yo creo que es visita obligada también a esta ciudad. ¿Por qué no se habla casi ya español en Tánger y todo el mundo habla francés? Es una pregunta muy obvia. Yo no estoy seguramente muy simplista. Perdón, yo no estoy completamente de acuerdo. Lo sé porque me lo he dicho antes, pero yo me he encontrado con muy pocos tangerinos que hablaran español. Evidentemente se habla francés y porque todos hablan francés. Es la lengua de trabajo de Marruecos, ¿no? El francés es la lengua de trabajo de Marruecos. Pero en Tánger es, junto con Tetuán, es posiblemente la ciudad de Marruecos donde más se habla el castellano. Sí, se habla el castellano por la influencia de la televisión española, se habla por la influencia de la radio, por la influencia de los turistas. La mayoría de los turistas que van a Tánger son españoles. Y sobre todo por el hecho que el tangerino, ya sea el tangerino de mi época, ya sea el tangerino actual, es una persona cosmopolita y que tiene una gran facilidad para las lenguas. Y los tangerinos, los actuales tangerinos de 18 o 20 años, son como aquellos de hace 50 años, hablan el español, el francés, el inglés, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué no podemos perdernos si vamos a Tánger? ¿Perder? Sí, ¿qué debemos ver obligatoriamente de la ciudad? Hombre, yo lo que creo... De antes y de ahora. Hombre, yo lo que creo fundamentalmente... Obligado. Fundamentalmente en la Casbah, ¿no? Fundamentalmente en la Alcazaba. La Alcazaba es una de las alcazabas más bonitas de Marruecos. Hombre, es una barbaridad lo que acabo de decir, teniendo Marruecos tantísimas Casbahs extraordinarias. Bueno, pues, pero en fin, a mí me gusta esa Casbah, la conozco de entera. Sí. La playa, yo creo que la playa de Tánger es posiblemente una de las mejores del mundo, equiparable a la de Miami o a la de Copacabana. Y creo que yo me metería, por ejemplo, en la Medina, en esa Medina, en el Zoco Chico, que tiene tantísimos recuerdos para los viejos tangerinos, y donde se ha establecido, se ha creado una historia tan rica de Tánger y partiendo de Tánger, de Marruecos, ¿no? ¿Y dónde vamos a comer o a cenar? ¿Qué espectáculo no podemos perdernos? Hombre, yo creo que el mejor restaurante de Tánger para mí y el mejor hotel de Tánger es el Minsa, y es el restaurante del Minsa, ¿no? Ahora, yo no recuerdo en este momento, hay un restaurante muy bueno al principio de la escalera que sube a la Casbah. En ese momento no me acuerdo su título, pero en fin, el Minsa, insisto, es el hotel o el lugar, y además una cosa enormemente importante, que se mantiene exactamente igual desde 1930. Es de las pocas cosas, de las pocas instituciones, de los pocos inmuebles que se mantienen exactamente igual que desde hace 70 u 80 años, Sí, porque el Villa de France es un gran hotel antiguo, el Continental, ya son, como decía una película que está emitiendo actualmente en televisión, viejas damas, se les nota mucho la edad. Pero en cambio al Minsa no se le nota la edad, ¿no? No pasan los años por él, ¿no? No pasan los años por él. Bueno, ¿qué habría sido de Casablanca si se hubiera rodado en Tánger? Me he quedado pensándolo, Leopoldo. Bueno, no sé. De la película, digo. No sé. Podría haber sido. Bueno. Tal vez alguien se anime y haga otra versión, pero Casablanca 2 en Tánger. Como consecuencia del éxito de Casablanca, hubieron 2 películas con el nombre de Tánger, ¿no? Una de nada menos que de Marías Monte y Sabú, y otra en la que me parece que intervino Charles Boyer, ¿no? Y no tuvieron el éxito de Casablanca. Casablanca es Ingrid Bergman, es un Boger, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, historia de Tánger, memorias de una ciudad, de la ciudad internacional. Leopoldo Ceballos, su autor, la editorial Almuzara. Les recomiendo el libro porque de verdad que es un viaje a Tánger y a su historia que merece la pena.